Pese al desarrollo del pensamiento formal progresivo de los últimos 2000 años, el Homo sapiens es aún víctima de sí mismo. Seguimos creyendo que la libertad es una cuestión social que depende del dominio sobre otros. Sin embargo, hemos aprendido que la búsqueda de sentido es la respuesta más alentadora hacia la redención humana, más aún que el conocimiento de sí mismo. Al igual que otros filósofos, Immanuel Kant intuyó la radical revolución de la conciencia, de tal manera que describió una conducta modelo, absoluta, que sirviera de ejemplo y que pudiera ser representada como categoría humana, reconociendo admirablemente que en este nivel de trascendencia, la condición humana se vuelve independiente de cualquier otra variable conocida. Para intuir lo humano, tanto los antiguos guías espirituales como los modernos pensadores pretendieron, al igual que Kant, alejarse de todo aquello que pertenecía a lo fisiológico, incluida la mente y todos sus procesos, reconociendo así que la fuerza o energía vital, adoptada luego por los primeros psicólogos humanistas, poseía su propia génesis. Las más radicales propuestas sobre el desarrollo de la personalidad se caracterizan por pretender este escalonamiento para alejarse de las raíces biológicas. En su filosofía, insisten en superar esta condición fisiológica actualmente representada por el ego. En síntesis, predican la superación del ego biológico mental por el yo autorrealizado y espiritual. En tal escenario, la teoría psicoanalítica no puede sostener sus principios mentalistas tan arraigados. Sus más revolucionarios seguidores siguen dependiendo de cuerpo y mente como un sistema cerrado de control, siguiendo mecánicamente el modelo médico de tratamiento. En contraste al psicoanálisis y al conductismo, la psicología humanista sostiene que lo verdaderamente psicológico y trascendental pertenece a la evolución de la conciencia hacia la vida, más allá de la mente y sus portentos. A la par de algunos pensadores, filósofos, sociólogos y psicólogos trascendentales, la psicología humanista se suma a la posibilidad de una realidad que supera la parte biológica y determinista, considerando que la conducta por sí misma es solo el reflejo de un mecanismo sustentado por el cerebro y sus múltiples conexiones nerviosas, demostrando una y otra vez que la conciencia y la voluntad de sentido no forman parte de ese mecanismo mental. No obstante, el enfoque unitario considera que se ha etiquetado a esta orientación como humanista, sin tener un claro consenso de lo que significa el término humano, considerando esta arbitrariedad como la parte fundamental de su propuesta, afirmando que el desarrollo de la conciencia hacia la vida, de lo humano, no depende de ninguna etapa de madurez biológica. En términos psicológicos, tal vez la noción más cercana a una definición absoluta sobre lo humano se encuentra en los trabajos realizados por el neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco Viktor Frankl. En virtud de esta cualidad autotrascendente, la humanidad del Homo sapiens se hará más tangible cuando se olvide de sí mismo. En consecuencia, cuanto más se olvide de sí mismo, más humano se hace. Para esclarecer este planteamiento, la psicología unitaria propone un reordenamiento de algunas ideas y conceptos, caminando hacia un nuevo paradigma. La evolución biológica es incapaz de conducirnos hacia la transformación humana. Lo humano pertenece a otra dimensión, cuya génesis se encuentra en la evolución psicológica de la conciencia hacia la vida. En términos histórico-académicos, se le ha nombrado a este enfoque humanista como la tercera fuerza, siendo el psicoanálisis la primera fuerza en aparecer. Paradójicamente, se encuentra en tal crisis irreversible que puntea a ser la primera en desaparecer. La segunda fuerza está representada por el conductismo, al parecer siempre en boga en función de su utilidad en un mundo capitalista y globalizado, pero por sí mismas insuficientes ambas para explicar una realidad que pertenece más a la evolución de la conciencia.
En términos trascendentales, un cambio de conducta basado en el conocimiento de nuestra realidad y nuestras necesidades físicas y sociales no es suficiente para transformar una vida. Modificar la conducta ha sido la materia prima de una disciplina que aún no ha logrado concientizar la sociedad. La razón se debe a que el enfoque tradicional de fuera hacia adentro tiene menos probabilidades de evocar un comportamiento genuino e íntegro en un individuo. El ego, por decreto, nos hace creer que estamos supeditados a otras variables y a otros objetivos que no son nuestros. En sentido estricto, un enfoque de dentro hacia afuera es más prometedor. Si la transformación se produce a nivel de conciencia en cada individuo, los cambios de conducta son más auténticos, sin necesidad de estímulos externos que determinen su reacción. Por el contrario, él se vuelve capaz de transformar el entorno. Despertar la conciencia hacia la vida significa hacer uso de nuestra energía psíquica para transformarnos, para tomar conciencia de un sentido último, lo que en última instancia nos da la fuerza suficiente para vivir en armonía, y a su vez, esto nos lleva a modificar el entorno de manera consciente. En términos de armonía y salud, la medida de comparación entre un individuo y otro, entre una sociedad y otra, se vuelve cada vez más clara. No es el éxito, sino el esfuerzo lo importante en la satisfacción. No es conocerse a sí mismo, sino darle sentido a nuestra vida, el parámetro para determinar la salud individual y social. No hay diferentes psicologías. Existen solo diferentes metodologías en las que aparentemente cada eje pretende dar respuesta a una particular manifestación de la realidad. Sin embargo, el desarrollo de nuestra conciencia hacia la vida es el camino radical para valorar y anular toda influencia externa dañina. El mundo crece y camina empujado por sus necesidades, envuelto en un sinnúmero de variables que ha creado conforme se desarrollan sus expectativas. La economía, la política, la educación, la salud, los avances tecnológicos y el cuidado del medio ambiente, entre otros, son solo fantasmas que parecen cegar la necesidad primordial de cada individuo, su deseo de significado. En Occidente, históricamente, han surgido cambios paradigmáticos que producen las formas de vida impuestas en cada época. Así, hablamos de una edad de oro, de una etapa de oscurantismo, del Renacimiento y la Ilustración. Hemos experimentado el cambio de un sistema de socialismo natural a un capitalismo salvaje, de una independencia política a una globalización elitista, de un imaginario social en una época sólida al paso a una modernidad líquida. El error histórico consistió en que, pese al inmutable sentido humanístico y universal otorgado por los primeros partidarios de una psicología trascendental, la escuela psicológica intentaba adaptarse a cada época, con la idea firme de encontrar una salida lógica hacia las demandas sociales, ajustando una forma de interrelación acorde a los usos y costumbres dominantes. Sin embargo, mucho antes de la historia del primer Homo sapiens, subsiste una forma de relación simple que propicia la armonía natural de toda existencia y conserva la vida, un universo cuántico conocido y desconocido que no está a expensas de los avances ni del conocimiento alcanzado. Existen leyes que aún no hemos descubierto. Existen realidades que sobrepasan nuestra imaginación dimensional. Existen relaciones y principios fuera de nuestra lógica, fuera de nuestro tiempo y espacio percibido. La sabiduría de la naturaleza está fuera de discusión. Es en sí misma creativa, no importa si estamos de acuerdo o no. Su entendimiento tampoco depende de la suma de conocimientos acumulados en todas las épocas. Una singular ecuación, lo mismo que una sencilla expresión, pueden derrumbar nuestro edificio portentoso de hechos consumados, para así iniciar la construcción de nuevas relaciones, más apegadas a las leyes invisibles de la naturaleza de la vida. Antes de cualquier disertación, como sugiere Habermas, lo prioritario es
ponerse de acuerdo en los significados de los términos y su contexto, estableciendo diferencias importantes o similitudes si las hay. Además, como condición científica, se vuelve indispensable cultivar un pensamiento crítico, desprovisto de prejuicios, dogmas e imposiciones. Aunque la gente se comporte de manera perturbadora o fuera de la realidad, no significa que tengan una enfermedad. Según Sass, una enfermedad debe detectarse en una autopsia y cumplir con las definiciones de patología, en lugar de ser decretada por votos por los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana. Las llamadas enfermedades mentales no son enfermedades reales. Sass las coloca en la categoría de lenguaje metafórico. La psiquiatría es una pseudociencia que parodia la medicina al usar terminología que suena a medicina, terminología que ha sido inventada los últimos 100 años. De acuerdo a Sass, además de pseudociencia, la psiquiatría es un sistema de control social, no una rama de la medicina, lo que ha sido también cuestionado por otros críticos. Now, when school authorities tell a mother, as you already heard, that her son is sick and needs to be on drugs, how in the world is she to know that that is simply a lie? How is she to recognize that what experts now call attention deficit hyperactivity disorder is simply not a disease? Now, such a mother is not an expert in the history of psychiatry. She does not know that psychiatrists have, for hundreds of years, used diagnostic terms, so-called diagnostic terms, to stigmatize and control people. I will only give you a few dramatic examples. When black slaves in the South ran away to freedom, it wasn't that they wanted to be free. They suffered from a disease called drapetomania. From drapetes, runaway slave, and mania. I'm not making this up. This was a legitimate diagnosis, just like attention deficit disorder is. Women, half the population of mankind, of course, if they were foolish enough to rebel against domination by men, well, then they had a serious disease called hysteria, which was due to their wandering womb. Now, none of those behaviors was ever a disease, and of course it's not a disease. But nor is attention deficit disorder a disease. No behavior or misbehavior is a disease or can be a disease. That's not what diseases are. So it doesn't matter how a child behaves. There is nothing to examine. If he's sick, then there must be some objective science to it, which can be diagnosed by physicians and objective tests. That's why as soon as you go to a doctor, they take a lot of blood and take x-rays. They don't want to hear how you behave. When I went to medical school 60 years ago, there were only a handful of mental diseases. I think there were no more than 6 or 7. Now there are more than 300. And new ones are, quotes, discovered every day. Labeling a child as mentally ill is stigmatization, not diagnosis. Giving a child a psychiatric drug is poisoning, not treatment. I have long maintained that the child psychiatrist is one of the most dangerous enemies, not only of children, but of adults, of all of us who care to the most precious and most vulnerable things in life. And those two things are children and liberty. Diseases are malfunctions of the human body, of the heart, the liver, the kidney, the brain, and so forth. Typhoid fever is a disease. You all know that? You don't question that. Spring fever all you have to know is English. Spring fever is not a disease. Now, why not? Because we all know that it's a figure of speech, a metaphor, a little piece of poetry. No, so are all mental diseases. Mental disease is a metaphor. El mundo está cambiando y debemos adaptarnos.
es tal vez la falacia más aterradora que ha causado y sigue causando graves problemas en la humanización del hombre. Sin la comprensión de nuestra doble realidad, frases como "todos somos iguales" producen más daño que beneficio. Aceptamos nuestra gran diversidad biológica, pero aún no hemos aceptado nuestra igualdad en la conciencia, donde solo a este nivel podemos ser iguales. Entender esto es entender la esencia de la psicología, así como el mecanismo y los procesos de cambio en las sociedades del mundo civilizado. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para oponer a esto? No somos poder, no estamos en el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la financia especulativa mundial, no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Podéis preguntar, pero bueno, pues eso cansa mucho, ¿no? A lo mejor sí cansa. Cansa porque implica, necesita y exige una tensión de espíritu que no renuncia, que no desanima y que se alimenta. No es algo solitario, no es que yo me ponga delante del espejo, yo y mi conciencia, que buenos, que maravillosos somos, ella y yo. No, eso se refuerza en el trabajo, en la acción, en el debate, en la reflexión conjunta, en el intercambio de ideas, en pensar, reflexionar. The awareness. In my case, I became aware that I had a thought, for example, that started in childhood. One of many negative thoughts I had. Bad things always happen to me. Bad things always happen to me. And that was when I saw people around me, okay, they have got all these nice things, and always there would be bad things happening. And of course, your perception then becomes selective. When you have a thought like that, you notice much more, because in everybody's life, things, in daily life, things go wrong. You miss a bus, you get stuck in a traffic jam,
or you lose some money. But yes, this is normal. But if you have the thought, bad things always happen to me, you're extremely aware of those things, and they confirm to you that the thought is correct. And this is the selective perception of reality through the screen of thinking. So the reality will confirm to you, and not only that, that thought or any thought of that kind actually attracts bad things, negative things. Or if you believe people are basically bad, and that's a deep-seated belief, and you don't realize it's only a thought in your head or a belief, not only would you single out where you observe unethical or bad behavior in others, you would, there it is. Not only that, you actually are much more likely to encounter people who manifest that kind of behavior because you attract it. And so that's just incredible how people create their world through that. So freedom comes from stepping out, encountering, first of all, a little bit of space inside you, presence. And then from there you realize certain thoughts as repetitive and just a thought. En sus orígenes, fue impresionante el avance en las diversas corrientes, algunas inapropiadamente llamadas psicológicas. Por ejemplo, históricamente se ha reconocido a Wundt como el creador del primer laboratorio experimental de psicología. Sin embargo, de acuerdo a su objeto de estudio y a la etimología del término psique, los experimentos fisiológicos y mentalistas de su época, aun si estaban relacionados con la conducta, no pertenecen directamente al campo de lo psicológico, sino más propiamente a la investigación del comportamiento animal y más directamente a la etología del hombre. Términos como psicología fisiológica o psicofísica son los que impulsaron el surgimiento de la corriente conductista, con un marcado enfoque etológico, muy lejos de los principios de la psicología del espíritu, que abogaba por la superación tanto de los actos impulsivos, así como de los actos reflexivos. Para el enfoque unitario, la falla en la psicología de su tiempo, advertida por Watson en 1931, no es más que una falla de contexto. Su trabajo no era psicológico, sino estrictamente etológico. Paralelo a estos desajustes de contexto, recientemente la Organización Mundial de la Salud respondió acertadamente al desmedido impulso médico centrado en el diagnóstico y tratamiento, la venta y comercio excesivo de medicamentos y de una casi nula atención personalizada. De manera similar, la inclinación psicológica por dar una respuesta convincente a la población apuntó a la fusión de algunas corrientes, intentando crear alternativas nuevas para la salud mental y emocional, surgiendo aplicaciones como la cognitivo-conductual, la Gestalt, la psicología existencial y la psicología transpersonal, entre otros. No obstante, a esta última se le ha llamado arbitraria y premeditadamente como la cuarta fuerza. Por una razón u otra, estos prometedores intentos en el campo de la psicología no han dado respuesta más allá de algunos casos particulares. No han logrado trascender en tiempo y espacio, tal vez arrastrados en la incertidumbre del paradigma dominante basado en una concepción multivariante, opacando la vía directa hacia la radical solución de los problemas que supuestamente interfieren en nuestra calidad de vida. Para la psicología unitaria, la principal razón de ello se oculta profundamente en la carencia de leyes y principios psicológicos universales confundidos en el sortilegio de una inestable y mal entendida diversidad biológica. Despertar y desarrollar nuestra conciencia hacia la vida, mantener una visión más elevada del sentido de nuestra existencia, es, y siempre ha sido, la solución radical para redimir al Homo sapiens. Las cuestiones sobre superación personal, autorrealización, el proceso de convertirnos no solo en persona, sino en seres íntegros con conciencia hacia la vida,
así como los múltiples problemas de discriminación de género y, en suma, los interminables problemas de la vida, la psicología unitaria los unifica en una sola propuesta. En estas condiciones de primacía sobre lo biológico, de su gobierno inestable y dominante, de la influencia de un sinnúmero de variables que supuestamente interfieren contra la voluntad espiritual, hemos confundido nuestra más importante tarea: trascender. La transición a la práctica y utilidad de las teorías y conceptos, así como su impacto social, requieren sustancialmente de aceptación y validación formal. Tal vez la pretensión más tangible y controvertida de esta propuesta unitaria sea la creación de un foro virtual, en donde se invita al gremio de investigadores del mundo a participar con su voto a favor de una incluyente taxonomía de los seres vivos, en la que se evidenciarían tanto la evolución de la conciencia como la existencia de esos formidables seres a quienes hemos llamado arbitrariamente humanos. Las propuestas de la psicología unitaria al paradigma social se pueden resumir en la idea de una nueva y más completa clasificación de los seres vivos, de una taxonomía que incluya el reino humanus y no únicamente el reino animal, con lo que se daría validez formal a los verdaderos seres humanos que existen y han existido en todas las épocas, aunada a la inclusión formal de una nueva especie de Homo, el Homo integer, para validar formalmente a todos los seres que han trascendido psicológicamente y poseen una mayor conciencia humanitaria. La evolución psicológica es un mecanismo creativo en sí mismo que origina un individuo auténtico e inmutable, aquel que comúnmente llamamos humano. Sin embargo, lo más sorprendente es no haber reconocido formalmente su existencia. No obstante, sucede que la mayoría de los individuos no nacemos con un estado absoluto de conciencia, es decir, no nacemos siendo auténticamente humanos y, por tanto, incluidos dentro del reino humanus. La trascendencia psicológica es un proceso único. No existe una manera de trascender para cada individuo. Es inmutable, es auténtica, genuina. Es, pues, un concepto unitario. El enfoque unitario introduce los conceptos relación simple y armonía natural, así como la creación de un instrumento de medición que nos clasifica dentro del continuo de lo humano en 3 dimensiones comportamentales: racionales, personas y humanos, con diferencias solo en el grado de humanidad en el que nos encontramos al momento de contestar el cuestionario. Por supuesto, es indispensable conocer la redefinición y explicación unitaria de algunos términos y conceptos para entender adecuadamente la utilidad que esto conlleva en la vida práctica y emocional, en la salud, lo social y en lo individual. Para la psicología unitaria, solo podemos trascender convirtiéndonos en verdaderos humanos, pero absortos en las dificultades cotidianas, engañados por un pensamiento que no es nuestro, permanecemos sin presencia, sin verdaderamente existir, diversificados, dirigidos y controlados por un ordenamiento social imaginario. En esas condiciones se hace cada vez menos probable el triunfo sobre la ilusoria enfermedad mental, el triunfo de la felicidad sobre el liderazgo de la mente, de lo físico, lo biológico y de lo material. En este contexto, el imperativo categórico unitario es el siguiente: